El 8 de junio del año 2015, el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas publicó la recomendación sobre tauromaquia. En ella, el responsable máximo de examinar el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño urgió al Estado mexicano a dar los pasos necesarios para garantizar que los menores de edad no vuelvan a asistir como espectadores ni a participar como niños toreros en eventos y o espectáculos taurinos en México. Dicha recomendación es a todas luces una violación a los derechos de los niños y está hecha con absoluto desconocimiento tanto de la tauromaquia como de sus valores, ya que no existe antecedente alguno de afectación en los niños que asisten a una corrida de toros. Tauromaquia Mexicana, asociación encargada de difundir y defender la cultura de la tauromaquia en México, se puso a trabajar para dar contestación a dicha recomendación por parte de la ONU, de manera científica y con la verdad por delante. Para hablarnos sobre dicha respuesta y todo su proceso, nos acompaña Diana Ponce Nava, licenciada en Derecho por la Facultad de la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en Derecho Internacional por la London School of Economics and Political Science. Además cuenta con estudios de posgrado en la Universidad Internacional de Estrasburgo, la Universidad de San Diego, California, y en el Instituto Nacional de Administración Pública en México. Maestra Diana, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos. Hay que aclarar que usted no es aficionada a los toros, lo cual brinda a este estudio pues una total imparcialidad, ¿no? Así es una actividad que no satanizo, pero no soy fanática, no he ido alguna vez en mi vida, nada más. Cuéntenos, ¿quién de parte de la ONU se encarga de generar estas recomendaciones? Hay un procedimiento que se repite cada 5 años, donde un comité de expertos que designa la Asamblea General de las Naciones Unidas revisa el estado del cumplimiento de los derechos de los niños, país por país miembro de las Naciones Unidas, y revisa todos los derechos de los niños, el derecho a la educación, el derecho a la cultura, el derecho a la libertad de expresión, todos los derechos básicos de los niños. Y esta última revisión del México ocurrió en el año 2015, pero ocurrió a lo largo de 5 años. Junio de 2015 es nada más como el cierre de esta evaluación. El informe que contiene esta recomendación en particular contiene 75 recomendaciones, en donde pues efectivamente se identifican situaciones muy críticas de los niños mexicanos. Falta de acceso a educación, altos niveles de pobreza, y eso pues es muy loable, ¿no?, que las Naciones Unidas entre tan a fondo en estos temas. A mí en lo personal me causa mucha sorpresa, tengo que decirlo, que al hablar de los niños que trabajan, expresa en una recomendación en particular, el párrafo número 32, que los niños que trabajan en los toros en México es una de las peores formas de violencia contra los niños. Cuando pues hemos comprobado, buscando en todos los registros que existen en México, no hay un solo niño registrado como empleado, ni en las faenas, ni apaleando estiércol o alimentando a los animales. No hay niños que trabajen en actividades asociadas a la tauromaquia. También se me hace que es un terrible despropósito que por una rendija trasera se considere como una forma de violencia contra los niños que participen en una actividad que tiene antecedentes culturales importantes. Claro. La gente puede estar o no de acuerdo con la tauromaquia, y aquí vamos a dejar de lado el debate, que también me parece legítimo, de los grupos proanimalistas y de protección de los derechos de la naturaleza y de los animales, que creo que merece ser discutido, pero ese no es el tema hoy. El tema es si de veras estamos afectando a los niños mexicanos con una actividad que tiene 500 años de existir en México. La primera corrida de toros en México se celebró el 13 de agosto de 1529.
¿no? Con un decreto establecido y demás. Solo por comparar, el idioma francés fue declarado como idioma oficial de Francia por el rey Francisco I en 1530. Sí. O sea, los toros en México es anterior al... Es una actividad que lleva muchísimos años. Dígame, maestra, esta recomendación, quien la hace allí en la ONU, ¿tiene alguna agenda antitaurina o realmente se habrá hecho algún estudio sobre tauromaquia a fondo, como la respuesta que ustedes hicieron, pero eso lo veremos más adelante? ¿Usted cree que hay ahí más bien que se haya colado una agenda antitaurina de alguien? Podría ser. Lo que hicimos fue buscar con todo cuidado, como tiene que haber, los registros de la deliberación de esta recomendación en particular. Y no hay en los 5 años previos a que se aprobó este informe con 75 recomendaciones, ni una sola propuesta de ninguna instancia mexicana, ni gubernamental, ni de alguna otra entidad, ni ningún grupo o grupo antitaurino incluso podría ser. El tema no era un tema y no hay ningún solo registro de que se haya deliberado. Okay. Sin embargo, en la última sesión, prácticamente de la nada, aparece un párrafo declarando que es la peor forma de violencia contra los niños en México y recomendando la prohibición, por un lado, de que los niños trabajen en los toros, como ya dije, no hay niños que trabajan en toros. 2, su acceso además a las actividades recreativas taurinas, al espectáculo público, o también en las escuelas taurinas que sí hay en México. Sí, claro. No tenemos un registro total, o yo no encontré, pero pues sí investigamos que por lo menos en 4 escuelas donde hay adolescentes interesados en ir a practicar esta actividad. Claro, que son escuelas que además de enseñar la tauromaquia, pues les enseñan valores de disciplina, de muchas otras cosas, de cultura, etcétera. ¿Hasta dónde está facultada la ONU? Solamente recomienda, pero ¿qué pasa si un país no hace caso a esa recomendación o no contesta? El derecho internacional al que México se ha obligado implica que hay que atender la recomendación. Pero esto no quiere decir hacer lo que las Naciones Unidas dice, sino explicarle cuál es la situación en México. Okay. Y esto pues deberá ocurrir la siguiente vez que se revise el estado de los derechos humanos de los niños en México, que será en octubre del año 2020. Me llama la atención, maestra, que revisando su informe, la ONU ya hizo recomendaciones a Portugal en el tema de los niños y a Colombia y a México. En los 3 casos son distintas las recomendaciones. En Portugal exigen un mínimo de edad para entrar, en Colombia los prohíben y en México, bueno, los satanizan. ¿Esto no es un tipo de discriminación hacia los niños por parte de la ONU? A mí me parece que sí, que no hay... aunque el derecho internacional evoluciona progresivamente, pues esto es a lo largo de décadas. Y aquí, de un año para el otro, en 2014, a Portugal se le recomienda que establezca como edad mínima de ingreso a los espectáculos taurinos para los niños a los 6 años y como edad mínima para practicar o aprender sobre actividades taurinas los 12 años. Pero lo permite, ¿no? Como una actividad que correctamente debe ser tutelada y autorizada por los padres o tutores de los menores de edad. Claro. Pero a Colombia y a México se los prohíbe y igual me parece que sin sustento claro de la... A mí se me hace en lo personal un total atropello. Todos los mexicanos tenemos el derecho al acceso a la cultura, lo dice el artículo número 4 de nuestra Constitución. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
ha establecido que este derecho está incluido en el marco de derechos fundamentales y que es obligación del Estado garantizarlos y promoverlos, incluyendo la promoción de valores históricos, tradicionales y populares, que tienen un carácter formativo de identidad individual y social. Pues esta recomendación es un atropello a nuestra Constitución. Yo estoy muy interesada en la protección de los derechos humanos y he seguido esta evolución progresiva de la protección de los derechos humanos en México. Tenemos convenciones desde finales de los 80s, que la Convención de Derechos de los Niños desde 1989, por ejemplo, en donde se van fortaleciendo los derechos humanos en México. En este contexto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación también ha tenido que ir revisando a través de diferentes casos y controversias el tema de los derechos humanos. Y pues como otras Supremas Cortes en otros lugares del mundo, ha establecido que no hay derechos humanos absolutos, hay que ponderar. Claro. Normalmente pues a veces se contraponen o se traslapan, entonces hay que ponderar esos derechos. La Suprema Corte en México ya dijo cuándo se puede prohibir un derecho y pues tiene que haber una clara transgresión al orden público, la prohibición tiene que ser proporcional a la afectación que se presume que se está causando y pues en ese contexto lo que yo me encontré es que no hay ningún estudio científico que demuestre que hay una afectación psicológica a los niños y todo lo contrario. En un estudio que se realizó en 2017 en una muestra de 303 niños, por lo menos la mitad con acceso a actividades taurinas, otros sin acceso a ninguna actividad taurina, se encontró que los que no tienen acceso a actividades taurinas o no han estado expuestos, tienen más tendencias a la agresión que los niños que han ido a una corrida de toros. O la han visto en televisión, ¿no? Esto llama muchísimo la atención. También en este estudio psicológico se muestra que estar expuesto a la actividad taurina, cuando un menor de edad está expuesto a la actividad taurina, no le genera ningún trastorno de ansiedad, que incluso que si estos niños, como debe ser, van acompañados por sus padres o tutores, tiene hasta un efecto positivo en 75% de los casos. Fíjese, vamos a seguir platicando sobre este interesante tema y cómo la Constitución pues está para eso, para protegernos, para defender nuestros derechos ante cualquier ataque como el que, desde mi punto de vista, recibimos por parte de la ONU. Vamos a una pausa y regresamos. Bueno, vamos a seguir hablando con la maestra Diana Ponce, cómo la Constitución mexicana pues protege nuestra libertad al acceso a la cultura, pero habla también específicamente, maestra, de las corridas de toros. Están protegidas como espectáculo cultural. Así es. Tenemos leyes muy nuevas de 2014 y de 2015. Bueno, la ley de derechos, Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes es de 2015 y la Ley General de Cultura es de 2017, apenas del año pasado. Ambas leyes hablan de los derechos culturales y esto incluye el derecho a la cultura y al patrimonio cultural inmaterial. Hay una definición muy específica de patrimonio cultural inmaterial, en donde están incluidas muchas actividades culturales en México, como los voladores de Papantla. Donde niños se descuelgan. Donde los ¿Está de acuerdo? Jóvenes se descuelgan colgados de un pie, o también la charrería, ¿no? Y varias de estas prácticas hoy ya están incluso registradas ante la UNESCO como tradiciones culturales mexicanas.
este patrimonio cultural, material e inmaterial, pues ahora está protegido y todas las personas, incluidos los niños, deben tener acceso a estas muestras de cultura. En el caso de los niños, la nueva Ley General de Cultura de Niñas, Niños y Adolescentes amplía sus derechos en el sentido de que no pueden ser, las actividades que realizan no pueden ser impuestas por sus padres o tutores. Ellos deben tener la posibilidad de expresar su deseo o su voluntad de hacer o dejar de hacer alguna actividad. Porque en el tema de la tauromaquia no se puede forzar a un niño a ser torero. O sea, porque es una actividad que da miedo y si el niño no quiere y no puede, va a decir que no. O sea, todos los niños toreros lo han hecho siempre pues por una vocación. Yo creo que nacen toreros y siempre con el consentimiento de los padres. ¿Hasta dónde llegan los derechos a decidir de los niños? O sea, un niño, ¿hasta qué cosas puede decidir y qué no? Mientras son menores de edad, hasta los 18 años, los padres o tutores tienen la obligación de proteger su integridad física, ¿no? Salvaguardar su seguridad. Pero atreverse a hacer cosas, a aprender actividades nuevas, implica dejar que los niños decidan, sin poner en riesgo su integridad. Y tomar unas clases de actividad taurina, que yo lo he visto, pues efectivamente no se expone a un menor de edad, a un animal de 300 o de 500 o de 800 kilos, sino pues a vaquillas o incluso a con el aparato, entrenar de salón. Entrenamiento de salón. Entonces, yo no encuentro, y los psicólogos que revisaron o confirmaron que no hay ninguna agresión ni ninguna actividad. A los niños que se les preguntó si querían estar en esa actividad, todos confirmaron su deseo. Obviamente, incluso tuvimos que ser muy cuidadosos, los psicólogos fueron muy cuidadosos en tener el permiso de los padres para entrevistar a los niños, ¿no? Cubriendo todos estos temas de los derechos de los niños, precisamente, ¿no? De no ser intrusivos en su privacidad, que a los padres también les toca cuidar. Sí, porque hablando de los niños que estén expuestos a la violencia, para mí es mucho más violento y peligroso que un niño esté pegado a la televisión, sin moverse, pues, simulando que mata a otros seres humanos. Eso yo creo que tiene daños o cuestiones más graves, lo que vemos cómo juegan en las consolas, ¿no? Así es. Otra actividad que revisaron el grupo de psicólogos infantiles, psiquiatras infantiles que analizaron estos potenciales impactos en los niños, es que hay muchos niños de bajo nivel sociodemográfico en pueblos muy rurales, en el sureste de México sobre todo, que pues su actividad recreativa más importante del año es la fiesta del pueblo, a donde llegan estas actividades taurinas. Hay tal vez algún tema de seguridad por el ruedo donde ocurre, no porque el niño esté expuesto a la hora de observar la actividad o el espectáculo taurino. ¿Es mucho más peligroso llevar a un niño a un partido de fútbol? Podría donde ser. Se puede generar violencia a la tribuna, que llevar a cualquier niño a cualquier plaza de toros. Así es. ¿No? La ONU, bueno, vámonos al estudio. ¿Qué metodología utilizaron para entrevistar a estos niños? Se les hicieron encuestas con escalas psicológicas, justo para calificar el trastorno de ansiedad, si se consideraba, si era un detonador de violencia o si generaba cualquier daño emocional. En ninguno de los tres casos se encontró, no solo no se encontró ningún indicador de afectación, los niños se expresaron, eso sí hay que decirlo,
De los 303 niños, 2/3 fueron niños y 1/3 fueron niñas. La mitad de los niños expresó que no le gusta la actividad taurina, que les aburre, básicamente eso dijeron, pero el 75% de los padres expresaron que prefieren estar con sus hijos y enseñarles los beneficios o la diferencia de una actividad cultural a exactamente que estén encerrados o sedentarios, sin tener una actividad cultural. En un porcentaje, ¿qué fue más importante, lo legal o el estudio científico? Yo creo que lo técnico debe ser una tercera parte del estudio y pues nos dimos también a la tarea de revisar todos los precedentes judiciales y las opiniones de la Suprema Corte de Justicia asociadas al derecho a la cultura, al acceso a la cultura, el derecho al desarrollo de la libre personalidad y el derecho a la libre expresión. En todos los casos hay tesis jurisprudenciales o jurisprudencia establecida de la importancia de permitir que todas las personas, los menores de edad en particular, tengan derecho a tengan acceso a estos 3 derechos. En este estudio de 303, los niños que no querían ir o que les parece aburrido, ¿tienen también algún síntoma o de ansiedad? Ninguno. O sea, en el estudio que está disponible se ven las escalas psicológicas y psiquiatras utilizados para calificar esto y no hay afectación. O sea, la conclusión que podemos dar es llevar a un niño a los toros no le causa el más mínimo ni trauma, ni estrés, ni ansiedad. Podrá gustarle o no gustarle, eso ya dependerá de muchas cosas, pero los niños no son afectados. Esto es un dato importante que apoya la defensa legal de los derechos de la tauromaquia. De los derechos de los niños a la cultura, dijéramos, ¿no? Entonces, regresando a la recomendación de las Naciones Unidas en este tema en particular, no es cierto que hay niños trabajando en México. Sí hay niños que atienden los espectáculos públicos y la evidencia es que no hay una afectación psicológica y sí hay niños que estudian tauromaquia y lo hacen por su propia voluntad. Entonces, esto lo hacen precisamente en ejercicio de su derecho de acceso a la cultura, el desarrollo de su libre personalidad y su libertad de expresión. Entonces, como conclusión, los niños no sufren ninguna afectación, pueden ir o pueden no ir, hay que respetar sus derechos. Lo que dice la ONU, pues en un punto es falso. ¿Qué sigue? Ya está entregado el documento. ¿A quién se le entrega en México? ¿Quién lo lleva a la ONU? Bueno, seguramente los interesados tendrán que hacer un ejercicio de cabildeo, pues tanto ante el sistema integral de protección de niños, niñas y adolescentes, que existe desde el año 2015 con la ley que se aprobó en ese año. También se puede ir directamente al Comité de Derechos de los Niños, que está en Ginebra, Suiza, para entregar esta información, de manera que el tema sea deliberado de manera previa a la siguiente revisión que se haga del estado de los derechos humanos de los niños, que como comentamos va a ser en octubre de 2020. Entonces vamos a pensar que se entrega nuestra respuesta y la ONU tiene 5 años para estudiar esa respuesta y volver a dar una recomendación. Sí, la ONU, este comité de expertos, tiene la obligación de revisar esta evidencia o cualquier otra que reciba para revisar esta recomendación. Y la ONU, una vez revisado la respuesta por parte de, vamos a llamarle tauromaquia mexicana o de México, ¿se puede echar para atrás? Puede cambiar, puede matizar la recomendación, ¿no?
porque es un tema que está cambiando, es cambiante, es dinámico, se está modificando, hay opiniones. Creo que tenemos que debatir estos temas, tenemos que deliberar sobre ellos en beneficio de los niños mexicanos. A mí me llamó mucho la atención el conflicto que hubo en la frontera con Estados Unidos. ¿Ahí la ONU opinó algo o era sábado y domingo y no trabajaron? ¿Qué es lo que pasó? Porque sí se meten en tauromaquia, pero en este caso, que sí era una agresión absoluta a la libertad de niños mexicanos, ¿hizo alguna recomendación la ONU? No todavía. El Comité de Derechos Humanos de la OEA sí hizo una expresión de recomendación o de corrección a la política de Estados Unidos, pero pues este es exacto un tema que debería ponerse cuando se revise el estado de los derechos humanos de los niños en Estados Unidos. Claro. ¿No? Entonces, eso sí es violencia, ¿no? Contra los niños, migrantes en este caso. Claro. Sí hay afectaciones pues, psicológicas y de personalidad y pues, de derechos, ¿no? De no sentirte agredido. Entonces, pues, repito lo que dije antes, me parece un despropósito que por una puerta trasera se quiera entrar al debate taurino, que es legítimo, con un tema que desvía la atención sobre la base de datos falsos o sin sustento. Maestra, le agradezco muchísimo habernos explicado de forma tan puntual y tan clara pues, todo esto que se generó con base en la recomendación del 2015 de la ONU. Le agradezco mucho el trabajo realizado, imparcial, 100%, y bueno, a favor de la tauromaquia, porque a final de cuentas nuestra Constitución nos protege y nos da el derecho al libre acceso a la cultura. Muchas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Y bueno, amigos, aquí está, datos interesantes, protegidos por nuestra Constitución. Yo los espero aquí el próximo viernes a las 9 de la noche.